Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este podcast de Conexión Chipinque en Montaña Digital, un espacio donde invitamos a ser parte de esta comunidad de conservación, de cuidado al ecosistema y también, ¿no?, de conectar, hacer una nueva relación humano-naturaleza. Entonces, desde Parque Ecológico Chipinque nos interesa mucho traer estos temas e ir dialogando y creando nuevas narrativas para poder justo repensarnos, ¿no? Principalmente con la naturaleza misma y entre nosotros, nosotras mismas. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Y quisiera que se presentaran estos grandes invitados, que el día de hoy, por cierto, es un programa muy especial porque viene siendo parte de nuestra campaña que traemos de Coexistiendo en Tierra de Osos. Es una campaña que busca desde la participación ciudadana entretejer nuevas narrativas, ¿no? Ir transformando esta visión de cómo coexistimos con los osos negros, en este caso, con la fauna silvestre en general, ¿no? A través también de, pues, esta sana coexistencia, pero también a través de la salud de los ecosistemas y de la salud humana misma. Entonces, pues, bienvenidos, bienvenidas. Este es un programa especial justamente para estar hablando de nuestros amigos los osos. Entonces, quisiera que se presentaran. ¿Quién empieza? Bueno, pues yo soy el biólogo Enrique Guadarrama. Tengo un despacho de consultoría desde hace 30 años. Se llama Ciudades Biológicas. Y pues nos hemos dedicado mucho a todo lo que es el monitoreo, manejo de la vida silvestre en todo México. Y en especial, pues acá con los osos. Hemos trabajado desde el 94 por ahí y pues hasta la fecha ya tenemos algo de experiencia en el tema. Muchas gracias. Hola, buenos días. Días. Buenos días, noches, a la hora que nos estén escuchando. Claro. Soy el biólogo Guillermo Herrera. Tengo una especialidad en manejo en conservación, vida silvestre y sustentabilidad. Tengo más de 30 años trabajando con fauna silvestre y en particularmente con depredadores, ungulados, y al momento de llegar a trabajar a esta dependencia estatal Parque Vida Silvestre, tengo el cargo de jefe de manejo de fauna silvestre y pues en campo es difícil ver un oso, ¿no? Por lo mismo que son muy sigilosos y te escuchan muy, muy rápidamente y se alejan. En campo había visto 2 osos en mi vida. Llegas a Monterrey y ves 600, 700 a lo largo de la vida, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante y ver por qué pasan ese tipo de situaciones aquí en la zona metropolitana. Súper bien, pues grandes expertos en el tema del oso negro americano y justo queremos, ¿no? Partir de una pregunta que a lo mejor inclusive a la gente de fuera, ¿no? Que también nos escucha gente de fuera del estado, le intriga, ¿no? Inclusive la gente aquí siempre llega a la reserva y dice, ¿podemos ver a los osos? ¿Cuándo salen los osos? Y nosotros, bueno, tenemos mucho trabajo que hacer. Pero justo pensando en eso, ¿por qué hay osos en Nuevo León? Bueno, ¿De dónde te voy llegaron? a comentar un poquito la historia de los osos. Hace muchas décadas tuvimos un boom, sobre lo que es la agricultura y ganadería. Perdón, entonces al empezar este boom, pues toda la fauna silvestre era nociva para el ganado, pero no se tenían estudios ni no se contemplaba una relación que puede existir entre ambos, pues la cuestión productiva y la cuestión silvestre. Uh-huh. Entonces, hubo campañas muy fuertes de erradicación de estas especies. Tal es el caso, por ejemplo, del lobo negro, el lobo gris mexicano, los berrendos, ¿qué te puedo decir? Los venados cola blanca, los buras, los osos, el oso gris y todo lo que se veía era maligno para pues tanto la agricultura como la ganadería. Entonces lo mataban y hasta a la extinción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
acá en Picachos tenemos una historia de que fue el último lobo en Nuevo León. Creo que lo cazaron en el 66 al 70 por ahí. Y pues sabemos un poco la historia que se pasó de Cerralbo a Higueras, y en Higueras lo estaban recibiendo los ganaderos y pues lo vieron y lo mataron. Claro. Y ese fue el último lobo en México, bueno, o sea, en el noreste de México. Entonces, partiendo de esa historia, pues empezó tanto la agricultura como la ganadería pues a hacer mucho espacio, y pues deforestaron pues bastantes áreas de aquí de México. Como había una frase muy nombrada cuando era Luis Echeverría el presidente, que decía que no quede ni un camino sin sembrar. Entonces todo se desmontó para agricultura y para ganadería. Pero pasa el tiempo y empiezan a ver que pues esos desmontes pues desnutrían el suelo, entonces tenían que meter fertilizantes, tenían que meter otras cosas para desarrollarlos, y pues eso ya empezaron a ver que pues teníamos que tener algo más sustentable. Pasa el tiempo y a mediados de los 85 más o menos hubo una iniciativa. Siempre hemos vendido el ganado de aquí de la región, se ha ido para Estados Unidos, y esa ha sido una de las mejores rentabilidades para la cuestión ganadera de aquí de la región. Entonces, los ganaderos tejanos les empezaron a decir a los mexicanos: oye, pues es que tú tienes unos venados muy buenos, entonces, ¿qué te parece si te rento el rancho para aprovechar esos venados? Y dicen: no, tú ven y caza los que quieras, aquí son una plaga, me compiten con el ganado. Y dicen: no, espérate, yo voy a venir de diciembre, enero, y de tal fecha, y nada más te voy a pagar 1 o 2 venados de todos los que tienes. Pues bueno, y aparte te voy a pagar $1,500 por cada animalito. Entonces, ese fue el punto donde aquí en la región empezó a cambiar todo. ¿Por qué cambiar? Porque ya se pasó de boca en boca: oye, fíjate que me pagan por venir a matar un venado, mejor los voy a cuidar, ¿verdad? ¿Eso en qué momento fue? ¿En los 70s? 80s. Alrededor de los 80s. Okay. Entonces ese fue un cambio muy significativo, que aquí en la región empezó a haber otro tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque los ganaderos empezaron a poner a cuidar el monte, a que fuera más enmontado, a que hubiera suficientes aguajes, que hubiera agua para toda la fauna. Y entonces la columna vertebral de este cambio que tuvimos en la región pues fueron los venados cola blanca. Ya. Porque a partir de ese momento toda la demás fauna empezó a crecer. Entonces, pues los osos no son la excepción. Aquí con la cuestión de los osos, yo empecé a meterme con vida silvestre pues antes de entre 1988 y 90, ¿verdad? Y a partir del 94 empecé a estudiar un poquito más la Sierra de Picachos. Aquí en la Sierra de Picachos, en Nuevo León, pues estuvimos viendo que campeón, pues hay muchos osos. Era en 6,000 hectáreas tuvimos un conteo de 16 osos. Wow. Y veíamos uno al año, o sea, casi no los veíamos. Y perseguimos uno, me acuerdo muy bien, con Ricardo Navarro en una camioneta de esas Jeep, de las antigüitas, ¿verdad? Y íbamos a 60 kilómetros por hora y no lo alcanzamos en una cuesta. Wow. Entonces ya dijimos: oye, ¿sabes qué? Aquí está pasando algo raro, ¿no? Bueno, entonces, a partir de esas fechas, empezamos a ver que la Sierra de Picachos era una isla de vida silvestre, en donde encontrabas a todos los gatos, encontrabas a pues muchos guajolotes, y había pues osos. Entonces empezamos a tratarla como una isla. Y había otra isla biológica al norte de Coahuila, allá por Maderas del Carmen, en donde también pues había muchos osos. Entonces estas 2 islas son las que empezaron a repoblar toda la región, porque textualmente pues no había osos en ninguna otra parte. Por allí del 96, ahí en Chipinque, nos tocó estar en una feria ecológica o algo por el estilo, allá arriba en la meseta,
Y de repente, oh sorpresa, llega una osa o llega un oso macho, no me acuerdo qué era, y abre plaza por todo por toda la gente y se fue a los comederos, donde estaban haciendo la carne asada y pues yo creo que se comió unos 30 kilos de carne. Wow. Y andaba come y come por todas partes. Y entonces Profepa no existía Parque Ciudad Silvestre, no existía, era Semarnat. Entonces yo les propuse, ¿sabes qué? Yo sé cómo agarrar los osos. Y fue el primer oso que capturamos o que se capturó aquí en el estado en el 96 más o menos. Entonces tuvimos que pedir prestada una jaula de transportación de leones al parque, ¿cómo se llama? La Pastora. La Pastora. Y de ahí para el Real, pues ya se empezó a capturar de esa forma, con pues de estas cajas para transporte. Y pues ahí empezamos. Y ya se empezaron a ver más osos en Chipinque y se empezó a implementar y hicimos varios talleres, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo y empezamos a ver ya más osos en la Sierra Madre. De hecho, pero también, por ejemplo, el problema que teníamos en esos tiempos no era acá en la Sierra Madre, sino era en el aeropuerto Mariano Escobedo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se atravesaban los osos en la pista y pues se tenían que remover. Entonces, pues ahí te van las cajas estas para allá y a capturarlos y llevarlos de regreso ahí a la Sierra de Picachos o algún otro sitio ahí más o menos cerca. Pero esos eran ya empezamos a ver que había movimiento. Pasa el tiempo y a mí me tocó estar viendo allá en la Sierra de Musquis un programa con berrenos, estábamos siguiendo berrenos. Y Diana Duan traía el proyecto en Maderas del Carmen y ella estaba etiquetando los osos con radio de collares y con aretes. Entonces, pues por ahí nos salió un oso con un collar y como yo estaba haciendo el monitoreo con collar también de telemetría con los berrendos, pues empecé a ponerle el aparatito a ver qué número era y sí correspondió a uno de los de Maderas del Carmen. Estaba a 650 kilómetros más unos de distancia de un punto a otro. 500, 600, por ahí. Pero sí vimos que era una hembra que traía 2, 3 cachorros y que iba corriendo muy rápido. Iba a un trote muy rápido. Uh-huh. Entonces estábamos viendo o prejuzgamos que era pues que estaba abandonando el sitio y se estaba moviendo hacia el sur. Pasó después de que también otro oso de ahí de Maderas del Carmen se bajó por todo el río Bravo hasta llegar al puente Colombia. Entonces son otros 700 kilómetros. Y pues esas distancias, pues vimos que acá sí lo monitorearon 2 semanas antes, pues hizo menos de 15 días en llegar hasta el puente Colombia. Entonces quiere decir que van muy rápido. Y ahí pusimos ahí un cálculo, una reglita, y pues vimos más o menos las distancias. Y luego pasó otro fenómeno muy importante que en el 2005 a 10 por ahí hubo un incendio muy fuerte en Maderas del Carmen que se quemó casi todo el norte de Coahuila. Entonces, en este fenómeno hubo unas migraciones más fuertes de osos hacia abajo, hacia Monterrey, pero también hacia el norte. Ya empezaron a invadir el Big Bend y se iban hacia San Antonio, por allá. Entonces fueron migraciones medio fuertes y en esta migración, pues sí, a partir o después de esa temporada, pues ya comenzamos a ver más osos acá en la región, ¿verdad? Y pues esa es la historia, por eso tenemos también más. Entonces, no solo han llegado aquí a Nuevo León, sino que han bajado hasta Querétaro. Ya. Entonces son migraciones que se hacen pues una vez al año y principalmente son por los machos que son muy territoriales y que los machos cuando es la época de celo pueden llegar a matar a los cachorros y lo que no quieren las hembras pues es que le maten su cachorro y entonces en lugar de pelearse con el macho por defender a sus crías pues se pelea para otro lado. Entonces es donde se hace la migración y por eso tenemos ahorita osos en
muchas partes. En muchas Ahora partes. Si quieren. Y oigan, a todo esto, qué interesante historia, qué interesante cronología, y me intriga todavía más, ¿no? Saber si antes de los 60s, ¿no? Que estaba esta fauna, ¿cuál era? O si ustedes recuerdan, ¿no? También, o les llegaron a contar, ¿cuál era esa historia, ¿no? Con los osos, si había osos, ¿no? Y eso me intriga más pensar y preguntarles, ¿cuál es su memoria más vieja que tienen con un oso? Pues es que es con los libros, con Aldo Leopold, tenía una distribución mucho mayor. Sí, tenía una distribución mayor, ¿no? Obviamente el oso siempre ha sido habitante de esta región, ¿no? Desde muchos siglos inclusive, ¿no? Entonces su adaptación y su evolución ha sido es muy amplia, ¿no? Puede abarcar muchos tipos de hábitats. Nosotros pensábamos que el hábitat más preferente que tenía era los bosques, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita escuchando a Enrique hablando del venado cola blanca, obviamente los dueños de los ranchos empezaron a hacer mejoras y darle mayores recursos a su especie que estaban cuidando, ¿no? Obviamente estos recursos, alimentos, aguajes, protección, no nomás es para el venado, indirectamente le dan la protección y las comodidades a todas las demás especies, ¿no? Inclusive con alimento. Entonces el oso negro empezó a dispersarse en busca de sus recursos. De hecho, por eso lo tenemos en la ciudad de Monterrey, porque busca recursos. Y esta dispersión que empezó a tener el oso por el norte del país, digamos, ya no más en las sierras, ahora ya también los encontramos en áreas más planas de matorral xerófilo, por ejemplo, ¿no? Donde era más difícil o no veíamos osos. Ahorita es muy común que los dueños de los ranchos nos digan, aquí tengo un oso en mi propiedad, ¿no? Entonces, y se ha ido, ha habido más registros o más comunicación con muchos avistamientos en mayor parte del estado, ¿no? Ahorita nosotros estamos haciendo monitoreos de fauna silvestre y antes era raro encontrar un registro de un oso, ¿no? Sobre todo en un lugar donde estamos, ahora ya es muy común, ¿no? Entonces, no quiere decir que debe haber más osos, inclusive muchos dicen que hay muchos osos porque vemos muchos osos en la ciudad de Monterrey, ¿no? Realmente no es así, ¿no? A lo mejor tenemos pocos osos que es visto, registrado por muchas personas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en la historia, te digo, yo tengo trabajando, me gradué ya hace bastantitos años, y no era común escuchar de osos, ¿no? Yeah. Yo vivo por la zona sur de Montemorelos y obviamente estaba el oso, le escuché a Diana la vez pasada que vino del oso del Álamo, ¿no? Yo creo que ese es el ejemplo de que tenemos más longevo sobre un oso que estaba encadenado inclusive, ¿no? Imagínate las grandes diferencias ahora que están protegidos a tener un oso encadenado para que la gente lo viera o le diera algún refresco o algo para cuestiones de turísticas, ¿no? Pues eso ahorita ya no se puede pensar, ¿no? Claro. Obviamente. Pero, te digo, los osos son muy difíciles de ver en campo. Pero sí, yo me acuerdo que iba a los ranchos cuando estaba chico y le preguntabas a la gente, a los lugareños, y me decían que sí, que habían visto osos o que tenían osos. Como dice Enrique, antes la gente se apropiaba indiscriminadamente de los recursos. Es decir, veías un animal y lo cazaban para comer o simplemente porque veían un animal y lo cazaban, claro, ¿no? De hecho, eso fue lo que provocó mucho de las bajas de poblaciones de todas las especies en los años que comenta Enrique, ¿no? Ya cuando hubo este cambio, pues obviamente hubo mayor protección, se crearon las leyes de la Ley General de Vida Silvestre para protegerlos y todo esto, ¿no? Entonces esto ha ido de una manera protegiendo y aumentando y conservando las especies, ¿no? Pero es un poquito complicado, ¿no? La fragmentación del hábitat, por ejemplo, ¿no? Le dejamos cada vez más espacio a los animales. Y entonces al tener más espacio son más vulnerables a que los veamos. Y mucha tecnología ahorita todo el mundo trae un teléfono y puede tomar fotos a todos los animales. Entonces creamos esa idea equivocada de que hay muchos animales cuando a lo mejor no es así, ¿no? Por eso estamos haciendo los trabajos de investigación para saber realmente cuál es
la población que hay de cada una de ellas. Ahora, yo nada más ahí respondiendo a otra pregunta, bueno, ¿por qué hay osos en Chipinque? Entonces, yo me voy o me baso un poquito a las cuestiones del clima. Aquí para nosotros, en la región noreste, las lluvias nos vienen a través de lo que es el Golfo de México, vamos, que se vienen las nubes, se vienen para acá y aquí nos llueven. Entonces, mientras estemos dentro de ese sistema, las nubes nos comienzan a llegar aquí a la región. ¿Y dónde crees que se paran? Pues en toda la Sierra Madre. Claro. Entonces, es un fenómeno que se llama FAOSEM o FAOGEM, y es donde llegan las nubes que tienen hasta 1,200 metros de altura, por decir, y la altura de los montes de aquí es de 1,100. Entonces, todas las nubes se concentran y llueve en la sierra. Entonces, para darte una idea de lo que llueve en la sierra, llegan las nubes y más o menos en el área de Montemorelos y Allende, pues puede llegar a precipitar hasta 1.2 metros de lluvia al año. Wow. Y el promedio de todo Nuevo León, pues es entre 450 y 500 mililitros, o sea, ni medio metro te llueve. Entonces, por esa razón, todo lo que es ese corredor que está hacia el este o que da la cara al este, que es donde llegan las lluvias, tenemos una riqueza biológica muy importante. O sea, desde Chipinque hasta Linares, todo ese corredor, hay una cantidad de vegetación. Si tú vas, dices, este es otro rollo. Hasta ahí. Es otro Nuevo León. Es otro Nuevo León. Sí, parece que el oso, como dicen, ¿no? Se adapta a los distintos ecosistemas que existen. Y eso que decías del cruce fronterizo, que el oso hasta allá era como, wow, ¿no? Abarcan muchos ecosistemas, se adaptan mucho. Y justo pensando en qué hemos hecho, ¿no? Bien, mal, ¿no? Como seres humanos, la ciudad ha crecido, ¿no? Eso es inminente. Y sí, pero por ejemplo, o sea, sí ha crecido, pero por ejemplo, en el caso te digo porque nosotros hicimos un muestreo para monitorear árboles de toda el área urbana. Ok. Entonces, en la del Valle, pegado a la sierra, es donde hay más vegetación. ¿Y qué fue lo que hicimos en los 90s? Pues empezar a sembrar encinos por todos lados. Y el encino, pues es el principal alimento de muchos animales. Y el principal de todos, el que come más, pues son los osos. Porque es la bellota es el producto que más fácil digieren y más rápido engordan. Entonces, estos animales necesitan estar come hasta que llega el invierno para poder hibernar, nada más que aquí no hibernan, siguen comiendo. Pero como en enero y febrero se baja la temperatura, la cuestión de la temperatura y escasea la comida, pues ya no pueden comer, ¿verdad? Entonces, pues por ahí va un poquito el tema. Y sí, por eso hay más en la región y más en la colonia del Valle, porque hay muchas especies de plantas que son comestibles para los osos. Pero además, esta zona es donde más albercas hay también. Entonces, ¿qué es lo que buscan los osos? Pues es agua. Entonces, por eso también se van mucho a las albercas y hay muchas fotos de albercas. Hay otro detalle. Por ejemplo, con la cuestión de los venados, que es donde empecé, los venados no tienen glándulas sudoríparas. Entonces, para poder calmar el calor, pues tiene que estar tome y tome agua. Entonces, en lugar de cuando estamos en mayo, junio, pues los venados llegan a consumir hasta 14 litros de agua por día para satisfacer el calor, ¿verdad? Igual pasa con los osos. Los osos tampoco tienen glándulas sudoríparas, vienen, haz de cuenta que parecido a los perros, y los perros necesitan estar siempre tomando mucha agua para poder pues sufragar un poquito la cuestión del calor. Entonces ellos buscan mucho también tomar agua, sobre todo en los meses cálidos.
Y si tienes mucha agua disponible, vamos, pues entonces pues ahí te vas a quedar, güey. No te mueves. Claro. Sobre todo las hembras. Qué interesante, ¿no? Cómo esta cuestión de la alberca, ¿no? Estos corredores que empezaron a reforestar y justo pues la ciudad fue creciendo alrededor de eso. Y me remite a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos describir la relación que tenemos los humanos con el oso negro? Así a título personal. Sí, es muy interesante la pregunta. Nada más un favorcito, si se pueden pegar un poquito más al micrófono o hablarle directamente. Gracias. Ok, digo, es muy importante la pregunta, es muy interesante. Obviamente todas las personas tienen diferentes reacciones ante un animal, ¿no? Hemos encontrado desde aversión, susto, hasta personas que se les hace muy enigmático o interesante acercarse, ¿no? Mucha gente, siempre lo comento, ¿no? Somos humanos y queremos ayudar siempre a la fauna, ¿no? Y por eso viene esa idea de ayudar dándole recursos, ¿no? Alimento y agua principalmente, ¿no? Pero sí, es una especie muy enigmática. Obviamente nos causa mucho placer. A mí me gusta mucho ver los animales y sobre todo los osos. Y también entender que hay que aprovechar y ver un oso, ¿no? Estás en Chipinque, por ejemplo, y mucha gente va a eso, a ver a osos, ¿no? Pero si lo tienes ahí, pues ¿por qué no verlo? Obviamente con las restricciones, con las distancias, con todas las recomendaciones que debe haber, ¿no? Mucha gente va a tomar fotografías y claro que lo puede hacer, ¿sí? Siempre teniendo un área segura y sin afectar el comportamiento de un animal. Lo que pasa es que a veces sobrepasamos esos límites, esa coexistencia, ¿no? Y queremos estar rebasando las medidas de seguridad o las distancias con el animal. Y por eso hemos visto muchos videos o muchas acciones en ese sentido, ¿no? Y luego que se viralizan y que le dice a la demás gente lo que hice y que puedan ellos repetirlo, ¿no? Y ahí viene el problema grave, ¿no? Claro, me recuerda mucho que después de algunos videos, ¿no? Que hubo, sí sabemos, ¿no? También que llegó a haber visitantes que literal van y buscan la interacción con el oso y les traen el pollo loco y todo, ¿no? Entonces eso es bien interesante porque tú mencionas que podemos convivir con ellos, podemos disfrutar su presencia, que eso es algo bien bonito que acabas de decir, pero con estas medidas de seguridad, ¿no? Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. En la Ciénaga de González, obviamente ahí siempre hay muchas interacciones y muchos conflictos con fauna silvestre, principalmente los osos, ¿no? Entonces, cada rato nos hablaban precisamente que tenían a un oso que se había metido a una casa y que había despojado todo el refrigerador y había hecho todo un desastre, ¿no? Y siempre querían, vengan y llévenselo. El oso está en su hábitat, está en el bosque, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a llevar un oso de una área boscosa? Yo siempre les digo, ¿a dónde me lo llevo? ¿A la ciudad o qué? No se puede, ¿no? Entonces, fue mucho convencimiento, mucha difusión, educación sobre ese tema, ¿no? Y aún así seguían ocurriendo los sucesos, ¿no? De repente cambia todo el panorama en cuestiones turísticas. Esta zona es ahora muy visitada por muchos turistas que van a ver osos. Uh-huh. ¿Sí? Ahí es otro tema que hay que tomarlo con pincitas, ¿no? Porque quién sabe cómo estén trabajando ese asunto, ¿no? A lo mejor lo hacen responsablemente o a lo mejor lo hacen mal, ¿no? En el sentido de que vuelven a ver todas esas interacciones riesgosas, ¿no? Claro. Tanto para la gente como para el oso. Pero con este cambio de chip, ahora ya no te hablan. Ahora dicen, la gente viene por los osos. Entonces, ¿cómo podemos capitalizar monetariamente? Claro. Para poder aprovechar esto. Entonces tienen más turismo, van precisamente a ver los osos y ya no nos quieren hablar porque precisamente eso es parte de vida, ¿no? Hay que regularlos ahora. Ya. Porque muchos de los visitantes traen este mal chip de decir, yo me quiero tomar una selfie con el oso aquí agarrándolo, ¿no? O le voy a dar de comer para que venga. Inclusive esas pueden ser malas prácticas. A lo mejor los mismos dueños del turismo ahí van y le ponen alimento para que llegue el oso y lo puedan fotografiar o cosas así, ¿no? Y yo creo que en ese punto, voy a poner una experiencia de hace 2 años.
en una de las cabañas de por ahí, de Ciénaga González, que ahí son pues varias. Entonces rentamos la que estaba más al fondo del sitio y a las 6 de la tarde empezamos a hacer una carne asada rápida para nada más que los niños, que los chavos se fueran a jugar ahí voleibol o fútbol o no sé qué hacer. Y estábamos todos viendo la carne y de repente a menos de 2 metros estaba una osa con su cachorro atrás de nosotros. Es la cosa más peligrosa que te puede pasar, ¿verdad? Porque ya empieza a relacionar, ya le pierde el miedo a la gente, que eso es muy peligroso. Y entonces ya ve y se molesta porque no le das carne. Entonces lo que hicimos fue tirarle un pedazo de carne para que se fueran lejos de nosotros. Uh-huh. Y luego recogimos toda la carne y la metimos a la casa y ya cocinamos adentro de la casa. Ya. Yeah. Pero yo me fui a dar la vuelta, pues a ver los cuartos, ¿verdad? Y empiezo a ver que había huellas de dientes que estaban comiendo la cabecera de la cama. Empecé a ver pelos de oso en los cuartos. Dije, ay, campeón, aquí está peligroso. No nos podemos quedar aquí. O sea, pero ya, como ya estaba entrada la noche, dije, no, pues bajar la cuesta de allá en la noche está peligroso, pues mejor vamos a encerrar. Como a las 12 de la noche que apagamos casi todo, menos afuera, y estaban limpiando y todo para la cuestión de esta. Sale otro oso. Wow. Y ahí se le tocó a mi hijo y a un amigo de mi hijo. Y el chavo se le ocurre darle una salchicha. Dice, es que así le doy en mi casa. Y ay, campeón. O sea, ya nada más que lo vi, le dije, ¿qué estás haciendo? Agarré la salchicha y se la tiré y agarré todo lo demás, basura y todo, y nos metimos a la cabaña. Y en ese momento, el osito ya ni me acuerdo qué era, si macho o hembra, pero, o sea, una de las reglas es, ahorita, si el oso se para y se tira haciendo ruido con las patas de adelante, uh-huh, y te empieza a gruñir, es de que pues está enojado contigo y puede atacarte. Y eso nos los empezó a hacer nosotros adentro de la cabaña. Entonces el oso ya estaba molesto porque no le dimos de comer. Y pues eso está mal, ¿verdad? Al día siguiente, un poquito antes llegaron unas niñas de 16, 17 años con la lamparita de la cámara, pidiéndonos sal y pidiéndonos aceite. Y le dije, ¿qué estás haciendo aquí, comadre? Mejor regrésate a la cabaña. Ya le dije a mi hijo, oye, pues llévalas en la camioneta a la cabaña y que no se salgan y que no dejen basura, por favor. Pues no hicieron caso. Y al día siguiente, pues un macho grandote afuera de su casa, comiéndose la basura y pues aterradas todas pues todos los niños que estaban allá adentro, porque no podían salir porque estaba el oso. Entonces dije, ¿sabes qué? Vámonos. Ya me llevé la camioneta, les empecé a pitar, asusté al oso y luego veo que en la cabaña siguiente estaban unos niños de 3, 4 años ahí cerquita del camino y le dije, ay, ¿cómo pueden poner a los niños aquí y los, pues las gentes o los papás, pues a 30 metros? Es peligrosísimo porque pues un oso es más fácil que llegue a agarrar a un niño y ya no lo vuelves a ver en tu vida. Entonces fui a decirles y me dijo, no, es que el oso se metió a mi casa. Nos encerramos en el cuarto y hasta ahorita estamos saliendo. O sea, imagínate, ese es un súper peligroso síntoma, ¿verdad? Pero mira, ahí en lo que comentas, siempre va a haber un riesgo en ese sentido, ¿no? Pero ahorita ya hay que cambiar esa mentalidad, ¿no? Están las cabañas, están las casas en estas colonias de San Pedro, ¿no? O en todo el área conflictiva, la periurbana, que tiene el mayor contacto con osos. Pero hay que hacer de nuestra parte, ¿no? Las cabañas, estar en áreas de osos, con alimentos y todo, ¿por qué no proteger la cabaña, no? ¿Por qué no ponerle protectores a puertas y ventanas para que el oso no pueda entrar, no? Yo he estado en San Pedro, donde me dicen los vecinos de ahí que ellos viven en San Pedro para que tener las puertas abiertas y las ventanas abiertas, ¿no?
Pero cuando llega un oso y se mete, Ay, sí, es otra cosa. no, te piden que saques al oso. En vez de decir, ¿cómo modifico mi seguridad para que no pase estas cosas, ¿no? Entonces, anteriormente, cuando nos hablaban para un reporte de conflicto con oso, ahí íbamos, hacías el manejo y reiteramos al oso. Ahorita eso ya cambió. Ahorita ya no podemos hacer eso, ¿no? Ahora le hicimos al usuario, ¿qué te toca a ti hacer para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Basura, contenedores adecuados, lo que siempre hemos hablado, ¿no? Y si se trata de que el oso ya aprendió cómo entrar a tu casa, pues protege tu casa, ¿no? Es algo de sentido común, ¿no? Claro. Pero muchas veces no lo quieren hacer por el costo o porque no va con la fachada de la casa, no sé. Pero hay que ver ahora qué podemos hacer nosotros por los animales y no la autoridad que quiera resolver todo el asunto, ¿no? Ahorita hay una campaña muy fuerte con esta nueva norma de la 009 ambiental del Estado para que los comercios tengan los contenedores adecuados, ¿no? Pero también hay que elevar eso, ¿no? También tienen que ser residenciales, porque pues toda esa zona, si llega un oso a una casa y estas personas, estos vecinos son responsables y tienen su contenedor adecuado, el oso va a llegar, no va a encontrar lo que busca y se va a ir a la siguiente casa. Claro. Y se va a ir a la siguiente casa hasta que encuentre. Y eso nos llega, ¿no? También a remitir a otro problema más, ¿no? La cuestión de los residuos, ¿no? La recolección misma de los residuos en el área metropolitana y justo cómo acostumbramos a dejar la basurita afuera de casa hasta que pase, ¿no? Uh-huh. Si pasa el día siguiente, pues ni modo, se queda de noche. Yo donde vivo hay Pecariz, entonces también es como, o sea, todo el tiempo estar al pendiente también, ¿no? De esta fauna y que implica también que se alimente de los residuos, ¿no? Que se puedan lastimar, ¿no? También los mismos animales, pero también qué es lo que consumen, ¿no? O sea... Plásticos, ¿no? Plásticos, aluminio y muchas cosas. Hemos encontrado en todos los trabajos que llevamos haciendo, hemos encontrado osos en unas condiciones muy, muy complicadas, ¿no? Un animal enfermo no va a venir a decirte, oye, me siento mal, me llevas al doctor, ¿no? Un animal enfermo lo que hace es que se va a ir, se refugia al monte. Y si ya está muy mal, lo que va a hacer es se va a echar y va a morir ahí, ¿no? ¿Pero por qué murió? Es la pregunta, ¿no? Por todos los desechos, en particular los osos y muchas otras especies, ¿no? Estamos ahorita enfocándonos en osos, pero todos los animales que llegan y se alimentan de basuras o desechos humanos, generalmente van a tener un final muy, muy feo, ¿no? Aquí, que va a incluir la muerte, ¿no? Sí, es correcto. Aquí la cuestión de los desechos. ¿Por qué los osos y los demás animales van a consumir los desechos? Es principalmente porque en la basura que nosotros tiramos, muchos de los alimentos que procesamos o que consumimos vienen a raíz de la fécula de maíz. Si tú te pones a probar la fécula de maíz y la bellota, en sabor es algo muy similar. Entonces ellos van buscando pues algo similar a la bellota, que es lo que les gusta. Y por esa razón pues empiezan, o sea, tiras las tortillas o tiras un pollo. O sea, por ejemplo, los pollos es carne también y acá en como los 90s también tuvimos, a finales de los 90s, hubo muchos problemas porque los osos se morían adentro de las pilas de agua de los ranchos, que son de 3 metros de alto, y como había sequía, pues había pues una cosita así de agua de 50 centímetros. Entonces los osos iban a tomar agua y ahí, como se estresaban mucho porque no podían salir y se morían de un ataque cardíaco. No. En una pilita, o se ahogaban en 50 centímetros de agua, que pues eso no debe de ser, ¿verdad? Entonces al momento que se mueren, se empieza a descomponer más rápido porque el agua pues hace que, o sea, promueve más la descomposición y sacaban un olor medio feo, aunque no perceptible para nosotros, pero un oso, un pollo o una carne
en esas condiciones la puede olfatear a más de 5 kilómetros de distancia. Entonces, si pasa, su olfato es tan fino que va a ir y va a llegar ahí. Y si ve que hay mucha carne, los osos se comen también a los osos, ¿no? Entonces se van a meter y va a pasar lo mismo. Y ya encontramos como a 2, 3 osos muertos dentro de las pilas. Y una cría, por ejemplo, de una osa, ahí pues también estaba pegada a la pila y la tuvimos que capturar. Y ya dijimos, ¿sabes qué? Esta tiene que ir con otra osa, y ya la pegamos con otra osa que tuviera un cachorrillo, y sí la aceptó. Y pues bueno, pero pues es un problema la cuestión del olfato, porque si andan buscando bellotas, pues lo más similar en olor y en sabor pues son también la fécula de maíz, y casi todo tiene fécula de maíz de lo que comemos. Entonces por eso van a la basura y consiguen más alimento, más que otros animales. Y pues por ejemplo los pecarís pues también van a buscar la fécula de maíz porque pues es parte de su dieta también, la bellota. Bellotas. Sí. Y luego lo que hicimos aquí en las ciudades, en los fraccionamientos nuevos, ¿no? Que tienen que reforestar, y pues lo más comercial ahorita es el encino, ¿no? Y pues eso es un atrayente natural para muchas especies de fauna silvestre, ¿no? En Estados Unidos, ahora en lugares donde tienen conflictos con osos, y si tienen encinos, pues les piden que tengan que cambiarlos, ¿no? Aquí, ¿cómo podemos hacer que los fraccionamientos cambien? Por ejemplo, en las prepas que están acá por Valle Alto, con problemas de osos, empezamos a ir a dar recomendaciones. Ya hicieron todas las cuestiones de aversión y de cerco eléctrico y todo esto, más controlado la basura, y siguen llegando los osos. Y me dicen ahí, ¿por qué llegan los osos? Ya no tenemos nada de que puedan buscar. Y le digo, ¿tienes encinos? Sí, toda la prepa está llena. Ahí está todo. Pues quita los encinos. Es un problema eso, ¿no? Pues sí, pero ese es el hábitat donde se desarrollan los encinos. Claro. Ahí te puedo comentar que hace como 30 años que me cambié también más o menos a esa zona. Pues para mí fue un placer ver que en mi casa había pecarís, y además en un encino vimos un puma que estaba retosando una de las ramas. Dije, no, hombre, esta es una chulada, yo me quedo aquí ya. Estuvo muy padre. Pero es la pregunta que hizo. Ajá. ¿Cómo reacciona la gente con las diferentes especies? Habrá gente que dice, qué bonito, y habrá gente, porque siempre pasa, claro, llévate todo lo que veas, ¿no? Sí. Entonces ahí viene la bronca, porque hay siempre va a haber ciudadanos que están de acuerdo, y hay gentes que nunca van a estar de acuerdo, ¿no? Y justo ya para también ir cerrando en este tema y el programa, ¿qué podemos hacer, no? O sea, sabemos todo lo que tenemos que hacer. Están las normas, está la AA que nosotros aplicamos, aléjate y ahuyéntalo. Hay la cuestión de los residuos. Están muchísimas herramientas que ya existen, que si bien hace falta, o a lo mejor tenemos que hacer todavía más ruido, ¿no? En cuestión de poder difundir, divulgar todas estas herramientas. Pero ¿cuál tendría que ser ese cambio de chip para tener ese equilibrio que mencionas y justo poder disfrutar, ¿no? de estas especies, de esta fauna, preservando, ¿no? También y salvaguardando, ¿no? También este patrimonio que es pues el oso, ¿no? El oso, el venado, ¿no? Y todas las especies, y también el encino, ¿no? Claro. Mira, sí. Bueno, yo creo que lo más principal, porque hemos estado trabajando ya muchos años, ha habido cambios, pero no tan grandes como quisiéramos que sucediera, ¿no? Pero lo más importante ahorita es la educación y la difusión que podemos darle a la gente, ¿no? Dependemos de la gente que entiendan cómo deben ser todos estos procesos naturales, ¿no? Y cómo debemos de entender al oso y su biología y su comportamiento. Los animales siempre van a buscar, sobre todo el oso, condiciones más fáciles, ¿no? Que no tenga que hacer mucho gasto de energía, ¿no? Por eso son tan fáciles de llegar a la ciudad, ¿no? Pero también nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer por ellos, ¿no?
realmente siempre buscamos o escuchamos, hay un oso, me va a atacar, me va a hacer daño. Y esa es una idea muy, muy equivocada. Realmente el que sufre es el oso, porque es el que se habitúa, es el que atropellan, es el que se muere por enfermedades, ¿no? No hemos escuchado un ataque de un oso ni de otros animales silvestres en muchos años, ¿no? Para pensar que te va a atacar, ¿no? Claro, siempre hay que tener siempre esa precaución, ese cuidado para que no ocurra, ¿no? Pero al momento de nosotros actuar de manera responsable, haciendo las malas prácticas, es donde podemos acercar ese riesgo y puede haber un ataque. De hecho, tenemos varios años esperando que suceda, ¿no? Ha estado por poquito, ¿no? A nada. Entonces, estas ideas, esta educación hacia la gente, yo creo que ahorita es lo más importante. Todo lo demás, todo el manejo, toda la atención de las autoridades y la coordinación que tenemos, el equipamiento, las aversiones que hacemos, pues yo creo que eso ya lo hemos ido difundiendo. Nosotros, como dependencia de Parques y Vida Silvestre, damos pláticas, capacitamos a la gente, yo creo que 2 o 3 veces por mes, ¿no? Y ya tenemos este programa permanente de hace muchos años. Sobre todo con autoridades, por ejemplo con Chipinque hemos ido ya un montón de veces también a platicar estos temas, ¿no? Pero tenemos que integrar la sociedad, a los vecinos que viven en las zonas de riesgo, ¿no? Y que entiendan que su labor es primordial en cumplir estas recomendaciones, principalmente con la basura, ¿no? Y darnos esa idea de que si ayudo al oso por humanidad, realmente lo estamos perjudicando, ¿no? Debemos dejar los procesos naturales que se den solos. Nosotros, no necesitan de nosotros en este caso. Okay. Pues principalmente no darles de comer, porque pues hay mucha gente que dice, de que se lleva mi basura, que le lleve una sandía, pues mejor le llevo la sandía y eso pues es malo, ¿verdad? Hemos encontrado un montón de acciones muy equivocadas, ¿no? Inclusive llegan gentes que dicen conocer más esta problemática y nos piden que pongamos árboles frutales allá arriba de la sierra para que los osos no bajen, ¿no? O llevarles alimento allá lejos para que no bajen. Pero al final el oso va a seguir relacionando que nosotros somos proveedores, ¿no? Claro. Entonces ahí viene este círculo, ¿no? Ahorita tenemos una población de osos en la ciudad, que son ya casi urbanos. No son tantos, eso hay que aclararlo, pero que ya tienen este círculo de vivir en la basura y las crías les enseñan a vivir de la basura y crecen estas crías y se vuelven adultos y tienen crías y siguen viviendo la basura, ¿no? Hay que aclarar un punto muy importante, no son todos los osos. Tenemos osos silvestres que están viviendo silvestremente, ¿no? O sea, y que hay que ponerle más atención a esos, ¿no? Los de aquí finalmente no sabemos qué fin van a tener, ¿no? Pero estamos tratando de hacer las acciones. Ahorita estamos con proyectos de monitoreo y de marcaje. Tenemos ahorita 3 osos con collares satelitales que estaban en la ciudad. Uno lo dejamos en la ciudad para ver qué comportamiento tenía. Sigue estando dentro de la ciudad con 2 crías. Okay. Entonces va a seguir el ciclo. Y los otros 2 osos los llevamos más hacia la sierra. Y ahorita están en la sierra. Pero ya ves que comentan mucho que si mueves un oso, lo estás llevando a la muerte, ¿no? Pues si se quedan en la ciudad, se van a morir. Acá de perdido tienen una oportunidad de sobrevivir. Y siguen vivos. Y los seguimos monitoreando, ¿no? Obviamente. Ahora, nosotros lo que hicimos fue un programa que le llamamos CEPA, es un Sistema de Información Geográfica, en donde ubicamos muchas de las plantas que hay en áreas muy extensas. Y pues al sistema pues, lo alimentamos con varias capas de información. Y por ejemplo, pues los osos tienen tendencia a determinado tipo de plantas, a la cuestión del agua, a la cuestión del suelo, a la cuestión de cobertura vegetal. Si están en ríos, pues por ahí crean sus andadores y todo eso. Entonces, nosotros pues determinamos así las capas en sistemas como de hexágonos. ¿Por qué hexágonos? Porque la Tierra es esférica y de esa forma los hexágonos se acomodan perfectamente bien a todo el entorno. Y en esos hexágonos pues hicimos una priorización de sitios
donde les favorecía estar con osos y créeme lo que sí funcionó. Entonces, pues vimos, en general eran pues las áreas que nos salieron ahí positivas, pues ahí tenemos reportes con fotos de osos y osos con crías, que ya dices, aquí ya están reproduciendo. Entonces, pues está interesante ese tipo de propuestas para, por ejemplo, en la cuestión de la sierra. Y yo creo que la idea sería complementar los estudios que se hacen con telemetría con estudios que indiquen en donde está parado un poquito más de tiempo. Los osos se alimentan en 20 minutos. O sea, todo lo que te puedes comer, se lo comen en 20 minutos. Son más rápidos. Son muy rápidos. Pero entonces ya dices, mira, aquí hay uva silvestre, aquí hay, ¿cómo se llaman el chapote? Aquí hay palmito, aquí hay sotol, aquí hay X plantas que son las indicadoras de lo que se alimentan los osos, y donde hay más abundancia, ahí se van a quedar. Hace 2-3 años, en un rancho acá por la carretera de Monterrey hacia Linares, llegué y les dije, mira, aquí hay chapotes, están todavía duritos, todavía no están maduros. En un mes que estén maduros, aquí te van a quedar los osos. Y fuimos al mes y me dijeron, oye, compadre, pues hace 2 días, aquí está el video eran 3 osos que se pusieron a comer los chapotes. Entonces es algo predecible, los movimientos que puedan hacer los osos, pero sería muy recomendable verificarlo con la información que está generando parques. Así es. Y claro. Pues, es cuestión de investigación. Y pues finalmente, ¿cómo podemos pensar una ciudad con osos, una tierra de osos, ¿no? De una forma que implique una sana coexistencia y que, si bien produzcamos, ¿no?, esta planta nativa también, ¿no?, para no solamente el oso, para todas las necesidades ecosistémicas que implica eso, ¿cuál es el futuro de Monterrey y esta tierra de osos? Pues mira, para empezar, yo creo que pues debemos estar orgullosos porque Monterrey es tierra de osos, así como le pusieron, y es la ciudad que tiene más osos o más conflictos con osos en todo el mundo. Entonces, pues es algo muy, muy interesante y es algo que también la gente debe tomar en cuenta para que pues se entienda qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con los osos para seguirlos teniendo aquí con nosotros. Sí, pues definitivamente hay que disfrutar a las poblaciones de fauna silvestre, ¿no? Y somos muy afortunados, por ejemplo, en que estas especies que comentabas, por ejemplo, el jabalí, el coyote, mapaches, osos, pumas, podamos observarlos en la ciudad, ¿no? Yo creo que en vez de que fuera un grito, pues debería ser un privilegio, ¿no? Porque si tenemos osos aquí o fauna silvestre, pues obviamente las poblaciones pueden decir que están mejor en el área silvestre, ¿no? Hay que seguirla aprovechando y hay que disfrutarla. Yo espero que en varios años ya podamos integrar en esta educación, en esta nueva forma a la sociedad, que crezcamos como sociedad en ese sentido, ¿no? Y no nomás tenemos un montón de problemas, contaminaciones y muchas cosas, ¿no? Y yo creo que no es tan grave como las demás, ¿no? Pero yo creo que si podemos todos integrarnos en esta nueva cultura ecológica, podemos llamarle así, y podamos cuidar y comportarnos como debe ser, podamos tener una mejor consistencia y poder aprovechar y que los animales sigan con su función biológica, ecosistémica y todo lo que tengan que hacer en este espacio, ¿no? Ahora, ya nada más para rematar o para terminar, pues aquí en el noreste tenemos una gran cantidad de biodiversidad, sobre todo de fauna mayor. Yo creo que en todo México no hay tantos animales como hay aquí, y pues todo fue a raíz del aprovechamiento cinegético, que indirectamente produjo que hubiera más animales de todo tipo, animales, mamíferos, tanto también como aves, reptiles y otros. Pero todo fue por empezar a dejar espacios libres para la vida silvestre. Entonces, ese camino que ya andamos,
Si te vas a Chiapas, pues no lo hay. Si te vas al sitio que tú me digas, no existe algo como lo que tenemos aquí. Nos dicen, por ejemplo, que ya tenemos muchos jaguares, más jaguares que en otras partes. Y les llama la atención, oye, ¿por qué tienen tantos? Pues porque hay muchos venados, guajolote, y pues todo lo que comen los jaguares están aquí también. Pero también el regular, el cambio de uso de suelo, ¿no? Y los nuevos fraccionamientos que están haciéndose más. Digo, la ciudad ya está tan grande que la gente ya mejor prefiere irse a lugares campestres, a áreas verdes, el bosque, ¿no? Y el hacer todo este tipo de cambio de uso de suelos, quintas, fraccionamientos, todo esto, pues provoca que estemos fraccionando el hábitat. Claro. Y que los animales tengan menos hábitat para estar. Entonces son más fáciles de ver. Claro que sí. Entonces, los animales han estado ahí, ¿sí? Hay mejoras, pero también hay cosas negativas que hacen que se vean más vaya. Entonces ahorita tenemos osos, tenemos jaguares, tenemos pumas. Tengo una cámara en cierto rancho donde pasan 5 felinos y un oso y en el mismo sitio, ¿no? Entonces la diversidad es bastante buena, ¿no? Entonces hay que procurar no afectarlos tanto, ¿no? Obviamente. Pues muchísimas gracias a ambos por este espacio. Creo que nos faltó tiempo y esperemos que podamos tenerlos nuevamente aquí platicando y dialogando sobre nuestros amigos los osos y pues sigamos conservando. Les invitamos a seguir conservando el patrimonio biocultural de Nuevo León. En este caso, esta campaña de que existiendo en Tierra de Osos pues implica el conservar, el preservar y también el salvaguardar los ecosistemas en el que existe esta bella especie que es el oso negro americano. Esto fue Conexión Chipinque a través de Montaña Digital. Yo soy Jimena, coordinadora de Cultura para la Sostenibilidad, y esto fue todo. Muchas gracias. Gracias. Montaña Digital. Chipinque, la montaña te llama.